El día de mi boda se convirtió en un campo de batalla. El perfume de miles de jazmines colgaba pesado en el aire, un dulce y embriagador perfume para lo que estaba destinado a ser el primer día de la eternidad. Para Elena Vidal, este era el clímax de un sueño de toda una vida, de pie al borde de convertirse en la señora de Gabriel Mendoza. El diamante de 7 quilates en su dedo se sentía frío contra su piel, un marcado contraste con el calor que inundaba su corazón. Los invitados estaban sentados, el cuarteto de cuerda, tenso, y el hombre que amaba más que a la vida misma la esperaba. Todo lo que tenía que hacer era caminar por el pasillo. Pero una puerta cerrada, una voz amortiguada y un solo nombre susurrado estaban a punto de convertir su cuento de hadas en un campo de batalla. ¿Te ha pasado alguna vez que un pequeño detalle te hizo dudar de algo que parecía absolutamente perfecto? Déjanos tu opinión en los comentarios. La suite nupcial en los viñedos del paraíso era un estudio de caótico y controlado lujo. La luz del sol, densa y dorada como el chardonnay local, se filtraba a través de las puertas francesas que iban del suelo al techo, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire como diminutos duendes festivos. Elena Vidal estaba de pie frente a un espejo dorado de cuerpo entero, una visión en seda marfil y encaje artesanal. El vestido, una creación hecha a medida por la que había volado a Milán, se aferraba a su figura como si estuviera hilado con luz de luna y promesas. Su cola caía detrás de ella, una magnífica cascada de tela que se acumulaba sobre la antigua alfombra persa. Cada detalle era perfecto, meticulosamente curado, producto de más de 18 meses de planificación obsesiva. Los lirios de cala en los jarrones de cristal eran del exacto tono crema que había especificado. Los vestidos de las damas de honor, de un suave gris paloma, colgaban en una fila ordenada esperando a sus ocupantes. Una botella de champán vintage se enfriaba en una cubitera de plata, su corcho aún enjaulado, una metáfora silenciosa de la contención y la expectación que llenaban la habitación. Esto no era solo una boda, era una producción, la fusión de dos familias poderosas, los Vidal y los Mendoza, orquestada a la perfección. Pero para Elena era algo mucho más simple e infinitamente más profundo. Era el día en que se casaba con Gabo. Levantó una mano, sus dedos temblando ligeramente, para tocar el delicado velo prendido en su intrincado recogido. Su reflejo la miraba, una mujer que casi no reconocía. La mandíbula, generalmente determinada, se había suavizado. Sus agudos ojos azules, usualmente enfocados y analíticos por años en estrategia corporativa, estaban grandes y brillantes, con lágrimas de alegría contenidas. Estaba feliz, aterradoramente, delirantemente feliz. Deja de moverte o estropearás el rímel, y no voy a hacer ese delineado de nuevo. Una voz, a la vez cariñosa y firme, cortó su ensoñación. Elena sonrió, sus ojos encontrándose con los de Valeria Ríos en el espejo. Val, su dama de honor, y mejor amiga desde su primer año en la universidad en Madrid, era una fortaleza de calma en un mar de nervios preboda. Mientras Elena era la soñadora, Val era la pragmática, la que leía la letra pequeña en cada contrato y en cada hombre que Elena había conocido. «No puedo evitarlo», exhaló Elena, su voz apenas un susurro. ¿Es esto real? ¿De verdad estoy a punto de casarme con Gabriel Mendoza? Bueno, a menos que haya huido en los últimos 5 minutos, todas las señales apuntan a que sí.
dijo Val, con los labios torcidos en una sonrisa irónica, mientras ajustaba un trozo de encaje suelto en el hombro de Elena. Aunque sigo manteniendo que llamarlo Gabriel suena como si fueras a regañarlo, no a casarte con él. Elena se rió, un sonido genuino y burbujeante. Amo su nombre, amo todo de él. Y era verdad. Amaba la forma en que los ojos de Gabo se arrugaban en las esquinas cuando sonreía, el grave retumbar de su risa que parecía vibrar a través de ella, el fuego ambicioso en él que reflejaba el suyo propio. Él la entendía de una manera que nadie más lo había hecho. Veía más allá de Elena Vidal, la heredera del imperio mediático Vidal, y veía simplemente a Elena. Él defendía sus éxitos, aliviaba sus inseguridades y la hacía sentir valorada. En todos los sentidos concebibles, él era su pareja perfecta. Por supuesto, Val había sido escéptica al principio. Es demasiado perfecto, Elena, había advertido hace un año. Los hombres con tanto encanto o están vendiendo algo o escondiendo algo. Pero incluso el bien pulido cinismo de Val se había derretido bajo el encanto implacable de Gabo y su adoración aparentemente genuina por Elena. Se había ganado a su mejor amiga y, lo que era más importante, se había ganado la cautelosa aprobación de su padre, Ricardo Vidal, un hombre que veía a la mayoría de los pretendientes de su hija como intentos de adquisición hostil. La puerta de la suite se abrió y la señora Inés de Mendoza, la madre de Gabo, Gertrude, era una mujer impecablemente conservada, cuya postura sugería que estaba constantemente equilibrando la posición social de la familia sobre su perfectamente peinada cabeza. Elena, querida, te ves absolutamente deslumbrante, dijo su voz nítida. Una novia perfecta para mi hijo perfecto. El fotógrafo está listo para los retratos pre-ceremonia. Tenemos un horario muy ajustado. Todo con Inés se trataba del horario, la apariencia, la ejecución impecable del evento. Elena sospechaba que su futura suegra veía la boda menos como una unión sagrada y más como el evento social de la década, un testimonio de la duradera influencia de la familia Mendoza. «Claro, Inés, estoy casi lista», dijo Elena, su sonrisa sintiéndose un poco más practicada. «Bien. Gabriel está en el estudio, justo al final del pasillo, haciendo unas últimas llamadas. Algo sobre el acuerdo de Singapur. Ese chico siempre trabajando», dijo Inés con un suspiro orgulloso antes de dirigir su atención a una de las damas de honor que tenía una arruga minúscula en su vestido. El corazón de Elena se hinchó. Incluso ahora, minutos antes de su boda, Gabo estaba cerrando tratos, asegurando su futuro. Era tan ambicioso. Sintió una nueva ola de amor por él. Después de una ráfaga de fotos que se desdibujó en una serie de destellos brillantes y sonrisas forzadas, el fotógrafo finalmente se marchó. Las damas de honor fueron conducidas afuera para tomar sus lugares, e Inés de Mendoza fue a asegurarse de que los invitados estuvieran perfectamente ordenados. «Vale, 10 minutos hasta el gran momento», anunció Val, mirando su reloj. «¿Cómo te sientes?» «Mareada, eufórica, con ganas de huir. Eufórica», confirmó Elena, su voz firme. «Solo necesito un minuto. Sola. Solo para respirar». «Lo tienes», dijo Val, dándole a su hombro un apretón tranquilizador. «Estaré justo afuera. Interrumpiré a cualquiera que intente entrar, especialmente a tu futura suegra y su itinerario minuto a minuto. Tómate tu tiempo». Val se deslizó fuera de la habitación, cerrando la pesada puerta detrás de ella. Con un suave clic, Elena finalmente estaba sola.
La suite de repente estaba benditamente tranquila, el silencio roto solo por el latido frenético de su propio corazón. Caminó hacia la ventana, contemplando la impresionante vista de colinas onduladas, cubiertas con hileras de exuberantes vides verdes. Cientos de personas se habían reunido abajo, un mar de caras expectantes, giradas hacia el altar, cargado de flores donde su futuro la esperaba. Cerró los ojos, visualizando el rostro de Gabo, su hermosa sonrisa, sus cálidas manos en las suyas. Para siempre, pensó. La palabra se sentía vasta y hermosa. Solo necesitaba un momento tranquilo para anclar este sentimiento, este momento perfecto y cristalino en su memoria, antes de salir para comenzar el resto de su vida. El estudio del novio, donde Gabo se encontraba, compartía una pared con una antesala privada contigua. Buscando un silencio total, se deslizó en el pequeño espacio lleno de libros, un santuario tranquilo, lejos de la suite principal, solo para ordenar sus pensamientos en completa soledad. La antesala era un bolsillo de tranquilidad, un marcado contraste con la energía vibrante de la suite nupcial. El aire olía a cuero viejo y pulidor de limón. Una única butaca de respaldo alto se sentaba junto a una pequeña mesa, un espacio claramente diseñado para la contemplación tranquila. Elena se hundió en el lujoso terciopelo, la voluminosa falda de su vestido de novia, suspirando a su alrededor. Por primera vez en todo el día sintió que realmente podía respirar. Cerró los ojos, contando los latidos de su corazón, tratando de calmar el galope salvaje y alegre en su pecho. 1, 2, 3, 4. El silencio que había anhelado se rompió de repente. No era fuerte, solo un murmullo bajo del otro lado de la pared. La pared que conectaba con el estudio privado del novio. La voz de Gabo. Una sonrisa suave e involuntaria tocó los labios de Elena. Todavía estaba allí. Se lo imaginó caminando de un lado a otro, guapo e increíblemente elegante en su esmoquín hecho a la medida, quizás practicando sus votos por última vez. El pensamiento era tan entrañable que le hizo doler el corazón de afecto. Apoyó la cabeza en el respaldo de la silla, contenta con solo escuchar la cadencia de su voz, el timbre familiar, que era su sonido favorito en el mundo. Pero el tono estaba mal. No era la energía ligeramente nerviosa y emocionada que habría esperado. Era bajo, íntimo y extrañamente tranquilizador, la forma en que uno habla cuando intenta calmar una situación turbulenta. Había un toque de algo que no podía identificar, algo clandestino. La curiosidad, tenue al principio, luego aguda e insistente, la picó. Esto era una tontería. Probablemente era solo una llamada de última hora con su mejor amigo, Javier, repasando algún detalle final. Aún así, se encontró levantándose de la silla. Sus zapatillas de seda no hacían ningún ruido en la gruesa alfombra. Se movió hacia la pared compartida, atraída por un tirón inexplicable. Había una antigua y ornamentada rejilla de ventilación incrustada en la pared, una reliquia de la construcción original de la finca, y el sonido se filtraba a través de ella con más claridad. Dudó solo un segundo antes de presionar suavemente su oído contra la pared fría y pintada a su lado. No, es difícil, pero tienes que confiar en mí, estaba diciendo Gabo. Su voz era una caricia baja, una cinta de terciopelo de sonido que había usado con ella 1000 veces en llamadas telefónicas nocturnas. Solo por unas horas más, todo va exactamente según el plan. ¿A quién estaba hablando con tanta ternura? Vota y dinos,
¿Quién crees que es? Su mejor amigo, la organizadora del evento. Otra mujer, un plan. Elena frunció el ceño. Debe estar hablando del acuerdo de Singapur que Inés había mencionado. Su dedicación era admirable, pero ¿no podría haber esperado hasta después de la luna de miel? Hubo una pausa, y Elena se esforzó por escuchar el otro lado de la conversación, pero era imposible. Estaba en su teléfono. «No seas así», continuó la voz de Gabo, y ahora había una nota distinta de ternura apaciguadora que hizo que un nudo frío se formara en el estómago de Elena. Era un tono que conocía íntimamente, el que usaba después de que hubieran tenido un pequeño desacuerdo, el que la derretía cada vez. Sabes que no es así. No puedes pensar que esta ceremonia significa algo más que una transacción de negocios. Una transacción de negocios. Las palabras la golpearon como piedras. Su aliento se ahogó en su garganta. Estaba hablando de su boda, de su matrimonio. Estaba hablando con un socio de negocios, obviamente, y restando importancia a la boda para mantener un exterior profesional. Sí, eso tenía que ser. Estaba siendo ridícula, una novia paranoica que dejaba que sus nervios la dominaran. Pero entonces habló de nuevo, y las siguientes dos palabras que pronunció hicieron añicos su realidad, cuidadosamente construida en 1.000.000 de pedazos irreparables. Escúchame, Sofía. Sofía. El nombre era ajeno. No era su madre, su hermana, su asistente. Elena recorrió mentalmente a cada socio de negocios, cada conocido, cada primo lejano que alguna vez le había oído mencionar. El nombre Sofía Russo le resultaba vagamente familiar. Una vicepresidenta senior en una firma rival que habían discutido brevemente como un objetivo de adquisición potencial, meses atrás. ¿Por qué le hablaba a una competidora, a una mujer que apenas conocía, con tanta intimidad? ¿Minutos antes de su boda? «Sofía, mi amor, eres la única», murmuró Gabo, su voz bajando aún más, densa con una emoción que era inconfundiblemente real. Todo esto con Elena es un medio para un fin. Es la llave que desbloquea todo para nosotros. Lo sabes, ya lo hemos hablado. Elena sintió que la sangre se le escapaba del rostro. La habitación, una vez un santuario de paz, comenzó a inclinarse violentamente. Los estantes de libros pareciendo deformarse y doblarse. Su corazón, que había estado latiendo de alegría momentos antes, ahora era un pájaro atrapado golpeando contra sus costillas. Mi amor. Había llamado a esta otra mujer mi amor. El término de cariño, su nombre especial para Elena, se sentía como ácido en su piel. Quería alejarse, correr de la habitación, desoír las palabras que se estaban marcando a fuego en su alma. Pero estaba congelada, inmovilizada por una fuerza magnética horrible. Tenía que saber. Tenía que escuchar el resto de la mentira que había sido su vida. Apoyada contra la pared, Elena sintió que el yeso frío se filtraba a través del delicado encaje de su vestido. Una escalofriante premonición del hielo que estaba encapsulando rápidamente su corazón. El mundo se había reducido a este único punto, el sonido de la voz de su prometido, tejiendo un tapiz de traición a través de la delgada partición. Cada palabra era un hilo, tensándose, estrangulando la hermosa imagen de la vida que pensaba que estaban construyendo juntos. «Claro que es hermosa», estaba diciendo Gabo, una evaluación desdeñosa, casi clínica, que hizo que el estómago de Elena se contrajera. Y lista, eso es lo que la convierte en la fachada perfecta. Ricardo Vidal la adora. No le daría el control de sus acciones a cualquier esposo. Lo hace por ella,
Cree que está asegurando el futuro de su hijita con un hombre que la ama. Una ola de náuseas abrumó a Elena tan poderosamente que tuvo que presionar una mano contra su boca. Esto no era solo infidelidad. Esto era una estafa calculada, un asalto corporativo disfrazado de romance. Su padre. Estaba usando su amor por él para llegar a su padre, para obtener el control de la compañía que su abuelo había construido desde cero. El acuerdo prenupcial, que había pensado que era una formalidad estándar, ahora se cernía en su mente como un documento siniestro. Recordó que Gabo fue quien sugirió una cláusula, una inusual, sobre la fusión de ciertos derechos de voto en sus respectivas compañías familiares, para mostrar un frente unido. Los abogados de su padre lo habían cuestionado, pero Gabo, con su encanto fácil, había convencido a todos de que era un gesto de máxima confianza. No era confianza, era un caballo de Troya. No, no llores, amor. Por favor, no llores, consoló Gabo al teléfono, y la falsa ternura en su voz era grotesca. Nada cambia entre nosotros. Esto es solo un trozo de papel, una actuación. Piensa en ello como el trabajo de actuación más lucrativo de nuestras vidas. Una vez que la fusión se complete y los activos de los Vidal se aprovechen para nuestra nueva empresa, iniciaré la estrategia de salida. Un divorcio tranquilo y amigable en 1 año o 2, citando diferencias irreconciliables. Para entonces será demasiado tarde para que deshagan los lazos financieros. 1 año o 2. Tenía toda su farsa de matrimonio y su demolición planeadas. Hablaba de ello con la misma estrategia desapasionada que usaría para describir una cartera de acciones. Viviría con ella, dormiría con ella, fingiría amarla por hasta 2 años. Todo mientras su corazón le pertenecía a esta Sofía, y su ambición pertenecía al legado de su familia. Elena pensó en toda su relación, el romance torbellino, los grandes gestos, las declaraciones de amor perfectamente sincronizadas. ¿Había sido algo de eso real? El viaje a la Toscana, donde le había propuesto matrimonio al atardecer. ¿Estaba pensando en Sofía entonces? Las noches en que la abrazaba y le susurraba sobre su futuro, sus hijos. ¿Era todo un guión meticulosamente ensayado? Una claridad fría y horrible la invadió. Lo vio todo ahora, la forma en que sutilmente dirigía las conversaciones hacia los negocios de su padre, su interés casual en las ganancias del 3er trimestre de la compañía, la forma en que se había integrado sin problemas en cada faceta de su vida personal y profesional. No era un compañero, era un infiltrado. «Tengo que irme», dijo Gabo, su voz volviéndose un poco más apresurada. «La música está a punto de comenzar. Mi mejor amigo, Javier, probablemente esté teniendo un ataque de pánico preguntándose dónde estoy. Solo ten paciencia. Te veré esta noche». Un sonido ahogado y estrangulado se escapó de los labios de Elena. ¿Esta noche? Iba a dejar su propia recepción de boda para encontrarse con su amante. La descarada audacia de ello era asombrosa. «Sí, esta noche», confirmó Gabo como si respondiera a su grito silencioso y horrorizado. «Nuestro lugar habitual. Alrededor de la medianoche, le diré a Elena que tengo que hacer una llamada de conferencia con la oficina de Tokio. Ella se lo creerá. Ella se cree todo». La última frase fue el golpe mortal. Estaba impregnada de un desprecio casual, una superioridad engreída que revelaba la verdadera profundidad de su engaño. Él no solo la traicionó, no la respetaba. La veía como un peón ingenuo
y crédulo en su elaborado juego. El amor que ella sentía, la confianza que le había dado tan libremente, era a sus ojos una debilidad para ser explotada. «Te amo, Sofía», murmuró las últimas 3 palabras, una sentencia de muerte para la vida que Elena estaba a punto de abrazar. «Solo a ti. Siempre». Elena se tambaleó hacia atrás, su mano volando a su pecho como para sostener físicamente su corazón. La habitación estaba girando más rápido ahora, los bordes desdibujándose en una neblina gris. El hermoso y costoso vestido se sentía como una mortaja. El diamante de 7 quilates en su dedo se sentía tan pesado y tan frío como una lápida. La música alegre que había comenzado a llegar del patio, las notas suaves y esperanzadoras del cuarteto de cuerda que señalaban el comienzo de la ceremonia, sonaban como una marcha fúnebre. Su día de boda, el día en que se suponía que su vida comenzaría. Era en cambio el día en que se enteraba de que todo había sido una mentira. Por un largo y silencioso momento, Elena no pudo hacer nada más que quedarse de pie en el centro de la antesala, su cuerpo rígido por el shock. El aire que aspiraba a sus pulmones se sentía delgado e inútil. No ofrecía oxígeno a su cerebro que se sofocaba. El mundo fuera de la pequeña habitación, los invitados, la música, el hombre esperando en el altar, parecía estar sucediendo en una dimensión diferente. Una realidad distante y amortiguada de la que ya no formaba parte. Su propia realidad se había derrumbado, dejando solo el eco resonante de las palabras de Gabo. Ella se cree todo. Un violento temblor comenzó en sus manos y se extendió por todo su cuerpo. Miró su mano izquierda, el magnífico diamante que Gabo había colocado allí. No era un símbolo de amor, era un pago por un servicio, el precio por la compañía de su familia. Arañó el anillo, sus dedos torpes desesperados por quitárselo, pero sus nudillos estaban hinchados por el estrés, y no se movía. Un sollozo estrangulado de frustración y desesperación brotó de su garganta. El olor de los jazmines blancos que llevaba en su ramo, ahora descansando sobre la pequeña mesa, era de repente nauseabundo. El perfume de una mentira. Todo el día era una mentira. El vestido era un disfraz para una tonta. Los votos que habían escrito juntos eran una obra de ficción. Su amor, el amor vasto y que todo lo consumía que había sentido por Gabo, era una emoción fantasma desperdiciada en un hombre que no existía. El hombre que amaba era un personaje cuidadosamente construido, y el verdadero Gabriel Mendoza era un monstruo. La puerta se abrió y Val asomó la cabeza. «¿Todo bien por aquí? La música ha comenzado. Tu papá te espera justo afuera de la suite. Es hora». La alegre expresión de Val se disolvió en el instante en que vio el rostro de Elena. La sangre se había escurrido de él, dejando un lienzo de horror. Los ojos de Elena estaban grandes y vacíos. Su maquillaje una máscara perfecta y trágica que no podía ocultar la devastación total debajo. «Elena, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa?», preguntó Val, corriendo a su lado y agarrando sus brazos. Todo el cuerpo de Elena estaba temblando. «Dios mío, pareces haber visto un fantasma». «Peor», susurró Elena, su voz un sonido seco y áspero que apenas era humano. Oí uno. No podía formar una oración coherente. Las palabras estaban atascadas detrás del nudo de dolor en su garganta. Solo pudo señalar con un dedo tembloroso hacia la pared que la separaba del hombre que acababa de aniquilar su mundo. «Gabo», se atragantó,
Estaba al teléfono, en el estudio. Los ojos de Val se entrecerraron. Sus instintos protectores se encendieron. ¿Qué pasa con él? ¿Lo está cancelando? Ese cobarde hijo de... No, la interrumpió Elena. Una sola risa histérica escapó de sus labios. Era un sonido terrible, agudo y roto. No lo está cancelando. Es una actuación. El trabajo de actuación más lucrativo de nuestras vidas. Pieza por pieza, en frases agonizantes y fracturadas, Elena le relató la conversación que había escuchado. Repitió el nombre de Sofía. Detalló el frío lenguaje corporativo que usó para describir su matrimonio. Explicó el complot contra su padre, el aprovechamiento de los activos de los Vidal, la planeada estrategia de salida de un divorcio en 2 años. Con cada palabra que hablaba, la realidad se volvía más sólida, más innegable. Decirlo en voz alta lo hacía real. Val escuchó, su rostro transformándose de confusión a incredulidad y finalmente a una furia fría y concentrada que era aterradora de contemplar. La sangre se escurrió de su rostro, reflejando el de Elena, pero sus ojos ardían con un fuego justo. Todas sus dudas iniciales, todas las sutiles banderas rojas que había dejado de lado por el bien de Elena, regresaron con fuerza. Lo sabía, siseó Val, con voz baja y venenosa. Sabía que algo andaba mal con él. La forma en que miraba la cartera de tu padre, las preguntas que hacía. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica. Apretó los brazos de Elena, su agarre estabilizador. Esa serpiente manipuladora y parásita. Lo mataré. Salgo ahora mismo y lo aniquilo. Es demasiado tarde, murmuró Elena, con la mirada distante. La ceremonia está comenzando. Todos están esperando. El puro impulso del día se sentía imparable, un tren de carga que se dirigía hacia un acantilado. Entonces lo detenemos, insistió Val, su voz subiendo con urgencia. Salimos ahora mismo y se lo decimos a tu papá. Cancelamos todo. Lo humillamos frente a toda esa gente. Que le explique esto a Inés y su horario perfecto. La idea de irse, de correr y esconderse era tentadora. Podría disolverse en un charco de lágrimas. Dejar que Val se encargara de ello y despertar mañana para lidiar con las consecuencias. Pero luego, las últimas palabras de Gabo resonaron en sus oídos. Ella se cree todo. La complacencia, el desprecio cortante. La veía como débil, una tonta con la que jugar. Si huía llorando, estaría demostrándole que tenía razón. Él contaría una historia, la pintaría como una novia inestable que huye y tal vez incluso salvaría su reputación. Él ganaría. Un nuevo sentimiento comenzó a agitarse bajo el aplastante peso de su dolor. Era pequeño al principio, una pequeña brasa en las cenizas de su corazón. Pero al mirar su propio reflejo en el cristal oscurecido de la ventana, una mujer con un vestido blanco, destrozada pero aún no rota, esa brasa comenzó a brillar. Era rabia, una rabia pura y clara. Él no iba a ganar. No iba a destruir a su familia y salir ileso. Ella no sería la víctima en su historia. Ella sería el ajuste de cuentas. No, dijo Elena, su voz, de repente firme, infundida con una calma escalofriante. No lo vamos a detener. No voy a huir. Enderezó los hombros, levantando la barbilla. Sus ojos, cuando se encontraron con los de Val en el espejo, ya no estaban vacíos. Estaban ardiendo. Voy a caminar por ese pasillo. Val la miró, completamente desconcertada. ¿Qué? Elena, no. ¿Estás loca? No puedes casarte con él. No puedes quedarte ahí y decir votos a ese monstruo. No me voy a casar con él, dijo Elena,
su voz tan aguda y fría como el hielo que se rompe. «Voy a exponerlo». El shock que la había paralizado hacía unos momentos había retrocedido, reemplazado por una claridad sobrenatural. Gabo había confundido su amor con la insensatez. Había confundido su confianza con la ceguera. Estaba a punto de descubrir lo devastadoramente equivocado que estaba. Él quiere una actuación. Los labios de Elena se torcieron en una sonrisa amarga y sin alegría. Le daré la actuación de su vida, frente a nuestros 500 amigos, familiares y socios de negocios más cercanos, frente a mi padre, frente a su madre. La comprensión se apoderó del rostro de Val, seguida de una lenta y lobuna sonrisa. «Oh, mujer magnífica, ¿cuál es el plan?» «Necesito una prueba», dijo Elena, con la mente acelerada. «No puede ser solo mi palabra contra la suya. Lo negará todo. Dirá que estoy histérica, que tengo nervios preboda. Su madre lo respaldará. Necesito algo concreto». «Su teléfono», dijo Val al instante. «Estaba en él. Debe estar en el estudio». «Javier está allí con él», respondió Elena. «No podemos simplemente entrar». «Entonces crearé una distracción», dijo Val, ya moviéndose hacia la puerta. «Le diré a Javier que Inés está teniendo una crisis por los arreglos florales en la entrada principal y que necesita su ayuda inmediata. Siempre está teniendo una crisis por algo. No lo cuestionará. Eso me dará 1 minuto, tal vez 2. ¿Qué buscas?» «Registros de llamadas, mensajes de texto, con esta Sofía, lo que sea». Los ojos de Val se movieron por la habitación, un plan formándose. Gabo es arrogante. Probablemente cree que es intocable. Es posible que ni siquiera lo haya borrado todavía. Es demasiado arriesgado, Val. Si te atrapan... «Lu, el único riesgo es dejar que se salga con la suya», interrumpió Val, con una expresión feroz. «Mientras hago eso, tú necesitas hacer algo por mí. Ve a buscar a tu padre, ahora». Elena asintió, su resolución endureciéndose. «La música se está haciendo más fuerte. No tenemos mucho tiempo. Vete. Usa la puerta que conecta la suite principal con el pasillo. Nadie te verá. Dile a tu padre que hay una emergencia con el vestido, lo que sea. Solo tráelo a esta habitación y no lo dejes irse. Te veré aquí». Con una última mirada decidida, Val se deslizó fuera de la antesala. Elena tomó una última respiración profunda, componiendo su rostro en una máscara de plácida preocupación. Volvió a la suite nupcial, que ahora estaba vacía, y abrió la puerta principal al gran pasillo. Su padre, Ricardo Vidal, estaba allí, luciendo majestuoso y orgulloso en su esmoquín, su cabello plateado perfectamente peinado. Su cálida sonrisa era lo más amable que había visto en su vida, y la visión de ella, tan llena de amor y orgullo por ella, casi la rompió. «Ahí estás, mi amor», dijo, extendiendo su brazo. «¿Lista para dar la caminata más larga e importante de tu vida?» «Casi, papá», dijo Elena, forzando su voz a mantenerse uniforme. «Hay una pequeña rasgadura en el encaje de la espalda de mi vestido. Val está tratando de encontrar un alfiler. ¿Podrías venir a la antesala por 1 segundo? No quiero que nadie más lo vea». La sonrisa de Ricardo vaciló ligeramente, reemplazada por la preocupación. «Claro, cariño, lo que necesites». Ella lo guió más allá de la suite nupcial vacía y hacia la pequeña y tranquila antesala, donde su mundo había terminado hacía solo unos minutos. Cerró la puerta firmemente detrás de ellos. «Elena, ¿qué es esto?», preguntó su padre, con el ceño fruncido mientras miraba la pequeña habitación. «¿Dónde está la rasgadura?». Elena se giró para mirarlo, dejando caer la máscara de compostura. Su padre vio la angustia cruda en sus ojos, y toda su actitud cambió. El padre festivo se desvaneció,
reemplazado por el astuto y protector director ejecutivo que podía detectar una amenaza a 1 kilómetro de distancia. «La boda se cancela», dijo Elena, su voz temblando pero clara. «¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Te hizo algo?» Las manos de Ricardo ya se estaban cerrando en puños. De forma concisa y con una escalofriante falta de emoción que la asustó incluso a ella misma, le contó todo. Omitió el desamor, la traición personal, y se centró en los hechos que él, como hombre de negocios, captaría de inmediato. «Gabo se casa conmigo para obtener el control de tus acciones. Es un complot de adquisición corporativa, orquestado con una mujer llamada Sofía Russo. Planea aprovechar nuestros activos, fusionarlos en una nueva compañía y luego divorciarse de mí en menos de 2 años». Ricardo Vidal palideció. Se hundió en la butaca que Elena había ocupado antes, luciendo como si hubiera sido golpeado físicamente. Por un momento, se quedó en silencio, procesando la magnitud del engaño. No era solo el corazón de su hija, era el trabajo de su vida, el legado de su familia, lo que había sido el objetivo. Su expresión pasó del shock a una rabia glacial y aterradora que hizo que el aire de la habitación se volviera frío. «Ese joven», comenzó su voz con un gruñido bajo, «está a punto de aprender lo que realmente significa meterse con un Vidal». Justo entonces la puerta se abrió silenciosamente y Val se deslizó de nuevo en la habitación. Su rostro pálido, pero sus ojos triunfantes. Sostenía su pequeño bolso enjollado. «¿Lo conseguiste?», exhaló Elena. «Mejor». Val susurró, su voz temblando de adrenalina. «Su laptop estaba abierta en su escritorio. Tiene un programa que graba automáticamente sus llamadas de negocios para control de calidad. Debe haberse olvidado de apagarlo». Abrió su bolso y sacó una pequeña memoria USB. «Tengo la conversación completa de 10 minutos, cada palabra». Elena miró de la memoria USB en la mano de Val a la furia ardiente en los ojos de su padre. La pieza final de su plan acababa de encajar. El cuarteto de cuerda afuera se intensificó, tocando los primeros compases de la marcha nupcial. Era la hora. Ricardo se puso de pie, su espalda rígidamente recta. Miró a su hija, sus ojos llenos de una mezcla de inmenso dolor por ella y orgullo ilimitado. Le tendió el brazo. «Parece, mi amor», dijo su voz, sombría pero resuelta, «que todavía tenemos un camino por recorrer». Caminar por el pasillo del brazo de su padre fue una experiencia surrealista fuera del cuerpo. Los rostros de los invitados se volvieron hacia ella, un mar de sonrisas radiantes y lágrimas felices. Vieron a una novia radiante, la imagen de la perfección deslizándose hacia su final feliz. No vieron el consejo de guerra que había tenido lugar hacía solo unos momentos, ni podían sentir el frío ártico que emanaba de la novia y su padre. Elena mantuvo la cabeza en alto. Su ramo de jazmines blancos apretado con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Sus pasos eran medidos y deliberados, no los pasos vacilantes de una novia nerviosa, sino la marcha determinada de un soldado. Su mirada estaba fija en el final del pasillo, en el hombre de pie bajo un magnífico arco de flores. Gabriel Mendoza era incluso más guapo de lo que ella recordaba. Su sonrisa, amplia y segura. A medida que se acercaba, vio la mirada en sus ojos, una mezcla de adoración y posesión triunfante. Él pensaba que había ganado. Estaba mirando su gran premio, su hermosa y desprevenida llave a una dinastía. La visión de ello avivó el fuego de su rabia,
quemando los últimos vestigios de sus lágrimas. La mano de su padre era una roca en su brazo. Se inclinó. Su susurro solo para sus oídos. «Estoy tan orgulloso de ti, Elena. Que lo tenga». Cuando llegaron al altar, Ricardo no solo le dio la mano a Gabo, la colocó allí, con una formalidad deliberada, sus ojos clavándose en los de Gabo, por una fracción de segundo demasiado larga, una promesa silenciosa de retribución. Gabo, ajeno, le sonrió. «Te ves impresionante», susurró su voz, llena de la falsa calidez que una vez había sido todo su mundo. «Soy el hombre más afortunado del mundo». «No tienes idea», respondió Elena, su voz suave, su sonrisa una imitación escalofriantemente perfecta de la de una novia feliz. Su sonrisa vaciló por un segundo, confundido por su tono, pero el oficiante comenzó a hablar, y el momento pasó. La ceremonia comenzó. Las palabras pasaron sobre Elena, tópicos sin sentido sobre el amor, la confianza y el para siempre. Se quedó perfectamente quieta, una estatua de mármol de una novia, sus ojos nunca dejando el rostro de Gabo. Él pareció sentir un cambio en la atmósfera. Su sonrisa confiada se tensó en los bordes al encontrarse con su mirada helada. Se inquietó con sus puños, un destello de incertidumbre en sus ojos. Pasaron por los comentarios de apertura y las lecturas. Luego llegó el momento. El oficiante sonrió con benevolencia. «Antes de que estos dos se unan en matrimonio, si hay alguien presente que tenga justa causa para creer que no deben casarse, que hable ahora o calle para siempre». Una pausa dramática tradicional. Los invitados se revolvieron. Algunos tosieron educadamente. En el silencio, Elena, que se suponía que era la imagen de la silenciosa aquiescencia, dio un pequeño y deliberado paso adelante y levantó la mano. Un suspiro colectivo se extendió por la multitud. Comenzó como un murmullo y se convirtió en una ola de susurros conmocionados. El rostro de Gabo se congeló. La sangre se escurrió de él. Su máscara de novio encantador se rompió en 1.000.000 de pedazos. Su madre, Inés, en la primera fila, parecía como si la hubieran abofeteado. «Elena, ¿qué haces?», siseó Gabo, su voz un susurro de pánico, tratando de agarrar su mano. Ella la apartó como si su toque fuera veneno. Se giró hacia el atónito oficiante. «Creo que tengo justa causa», dijo su voz, clara y firme, amplificada por el pequeño micrófono sujetado a su solapa. Los técnicos, asumiendo un giro moderno planificado a la ceremonia, lo habían encendido. Cada persona en el viñedo podía oírla perfectamente. Se giró ligeramente, dirigiéndose no solo a Gabo, sino a toda la asamblea. Me gustaría agradecerles a todos por venir hoy a celebrar esta unión. Una unión que, hasta hace unos 20 minutos, creía que se basaba en el amor y el respeto mutuo. Sin embargo, acabo de enterarme de una nueva información que ha alterado un poco los términos del acuerdo. Vio a su padre asentir gravemente desde su asiento. Vio a Val, de pie junto a las otras damas de honor, su expresión de justa reivindicación. Los ojos de Elena se encontraron con los de Gabo de nuevo. Los suyos estaban muy abiertos, con un horror creciente e incredulidad. «Verán», continuó, su voz goteando desprecio. «Siempre pensé que el apodo de mi prometido para mí era mi amor. Un poco original, tal vez, pero lo apreciaba. Imaginen mi sorpresa cuando me enteré, justo antes de caminar por este pasillo, de que reserva ese mismo término de cariño para otra mujer. Una mujer llamada Sofía Russo». El nombre flotó en el aire.
Gabo se estremeció como si le hubieran disparado. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Pero la simple infidelidad podría haberla perdonado, continuó Elena, su voz subiendo de poder. Lo que me resulta un poco más difícil de pasar por alto es la razón de esta boda. Gabo la llamó una transacción de negocios, un medio para un fin. El trabajo de actuación más lucrativo de nuestras vidas. Sus palabras, no las mías. Dio un paso más cerca de él. Su voz bajó a un susurro conspirador que el micrófono llevó a cada rincón de la audiencia atónita. El plan era bastante brillante en realidad. Casarse con la hija cariñosa y confiada para obtener el control de las acciones de su padre. Aprovechar los activos de Vidal Media, asegurar tu futuro y luego solicitar un divorcio tranquilo en 1 año o 2. Y todo el tiempo estarías viendo a Sofía. Incluso tenías una cita planeada para esta noche, tu lugar habitual, a medianoche. Después de que le mintieras a tu nueva esposa sobre una llamada de conferencia con Tokio, Gabo finalmente encontró su voz. «Está histérica», balbuceó, mirando salvajemente a la multitud, luego a su madre. Ella tiene nervios preboda. No está bien». Inés de Mendoza comenzó a levantarse de su asiento. Su rostro una máscara de furia y humillación, lista para defender a su hijo y salvar la situación. Pero antes de que pudiera hablar, Val se adelantó de la fila de damas de honor. Sostuvo su teléfono, que estaba conectado a un pequeño altavoz portátil en el atril del oficiante. ¿Es esta tu voz, Gabo?, preguntó Val en un tono mortal. Presionó play, y en el silencio atónito de la tarde, la propia voz de Gabo llenó el aire, suave y conspiradora. Todo esto con Elena es un medio para un fin. Es la llave que desbloquea todo para nosotros. Te amo, Sofía. Solo a ti. Siempre. La grabación terminó. El silencio que siguió fue absoluto y condenatorio. Gabo se quedó congelado en el altar, su rostro de un tono espantoso de pálido, expuesto y completamente derrotado. La grabación de su propia voz, su propia traición íntima, era una prueba innegable. El encanto, la confianza, la fachada cuidadosamente construida, se había despojado, dejando atrás a un tramposo común y patético. Miró desesperadamente a su madre, pero Inés ya no lo miraba con orgullo maternal. Su rostro era una tormenta de humillación pública. Su hijo no solo había sido infiel, había sido atrapado. Había convertido el nombre de la familia Mendoza en el hazmerreír frente a la misma sociedad que había pasado su vida cultivando. Su horror no era por su alma, sino por su estatus. Ricardo Vidal se levantó de su asiento en la primera fila, su presencia imponiendo atención inmediata. No miró a Gabo. Se dirigió a los invitados, su voz resonando con la autoridad de un hombre que había construido un imperio. A partir de este momento, anunció, sus palabras agudas y finales. Vidal Media y todas sus filiales están rompiendo cualquier y todos los lazos, tanto presentes como futuros, con Industrias Mendoza. Cualquier empresa conjunta queda por la presente terminada. Nuestro equipo legal se pondrá en contacto. Cada oración fue un golpe de martillo, desmantelando pública y profesionalmente las ambiciones de la familia Mendoza. Fue una ejecución corporativa realizada a plena luz del día. Gabo finalmente miró a Elena, una expresión desesperada y suplicante en su rostro. «Elena, por favor, podemos hablar de esto. No hagas esto». Elena miró al hombre con el que casi se había casado, y por primera vez no sintió nada, ni amor, ni odio, ni siquiera lástima. Solo había un espacio vasto y vacío,
donde sus sentimientos por él solían estar. Era un extraño, una propuesta de negocio fallida. Lentamente, comenzó a quitarse sus guantes de seda blanca. Luego, con una fuerza que no sabía que poseía, giró el diamante de 7 quilates en su dedo. Finalmente se soltó. Lo sostuvo, dejando que atrapara la luz de la tarde, un símbolo brillante de una mentira tóxica. Lo miró directamente a los ojos. La compañía de mi padre, el legado de mi familia, mi confianza. Pensaste que este era el precio por todo ello. Abrió la palma y dejó caer el anillo. Cayó sobre los escalones de piedra del altar con un pequeño y definitivo tintineo. Un sonido de finalidad que resonó por todo el viñedo. No eres lo suficientemente rico para comprar mi corazón. Sin otra palabra, sin una sola mirada atrás, Elena se dio la vuelta. Recogió la falda de su magnífico vestido, el que había elegido para una vida que ya no existía, y comenzó a caminar. No a correr, a caminar, de regreso por el pasillo que acababa de ascender. Esta vez, los rostros de los invitados eran un borrón de shock, asombro y, para muchos, profundo respeto. No era una novia abandonada huyendo avergonzada. Era una reina que abdicaba de un trono corrupto, con la cabeza alta, la espalda recta. Había caminado hacia esta ceremonia como una chica ingenua y enamorada, y salía como una mujer que se había salvado a sí misma y a su familia. Su padre y Val se pusieron a su paso a cada lado cuando llegó al final del pasillo. No hablaron. No lo necesitaban. Simplemente formaron un muro protector a su alrededor. Su presencia un testimonio silencioso del amor que era real y duradero. Al salir de la sombra del dosel de bodas y entrar en la luz del sol brillante y sin filtrar, Elena tomó su primera respiración profunda de aire limpio. El olor de los jazmines ya no le parecía empalagoso. Era solo el olor de un hermoso día, el primer día de su nuevo futuro no escrito. La boda había terminado. Su vida estaba a punto de comenzar. La caminata lejos del altar fue la más larga y la más corta de la vida de Elena. Cada paso era una ruptura deliberada de un lazo con el pasado. La cacofonía detrás de ellos, los gritos de shock, la voz de pánico de Inés de Mendoza, tratando de afirmar el control, y sus patéticos gritos desvanecidos de su nombre, se fundieron en un rugido sin sentido, el sonido de una ciudad distante que se derrumbaba y que ya no era su problema. No miró hacia atrás. Mirar hacia atrás sería reconocer las ruinas, y en ese momento todo lo que podía hacer era concentrarse en poner un pie delante del otro. Ricardo Vidal los guió con una mano firme en su espalda, su otro brazo protectoramente alrededor de Val, dirigiéndolos lejos del patio principal y hacia la villa privada reservada para la familia en el lado opuesto de la finca. Sus pasos crujían en el camino de grava, un sonido rítmico y marcado contra el caos que dejaban a su paso. Algunos de los guardias de seguridad de la finca, alertados por Ricardo, con un solo gesto agudo, se materializaron a su alrededor, formando un perímetro silencioso e infranqueable. Eran una unidad pequeña y unida, moviéndose a través de una zona de guerra de su propia creación. En el momento en que la pesada puerta de roble de la villa se cerró detrás de ellos, el mundo se quedó en silencio. Las paredes insonorizadas bloquearon el pandemonio, dejando solo el sonido de su propia respiración entrecortada. Por un segundo, los tres se quedaron de pie en el opulento vestíbulo, la adrenalina de la confrontación drenándose, dejando un vacío hueco y zumbante en su lugar.
Y luego el cuerpo de Elena recordó el dolor que su mente había estado conteniendo. Un temblor comenzó en sus rodillas, viajando por su cuerpo hasta que sus dientes castañeaban. El magnífico vestido de novia, que se había sentido como una armadura hace solo unos momentos, ahora se sentía como una jaula de plomo. El corsé, una vez un símbolo de la elegancia nupcial, era una prensa que le oprimía el aire de los pulmones. Miró sus manos, que ya no sostenían el ramo, y las vio temblar incontrolablemente. La fuerza que la había llevado por el pasillo, la rabia fría que había alimentado su discurso, se evaporó. Todo lo que quedaba era la chica que había sido total y devastadoramente traicionada. «Yo no puedo respirar», susurró, sus manos arañando los intrincados botones de perlas que bajaban por su espalda. Val se le acercó en un instante. Vale, te lo quitamos. Papá, danos un minuto». Ricardo, que ya había sacado su teléfono, con el rostro de piedra, asintió con un solo gesto de dolor y se retiró al extremo de la sala de estar, dándoles la espalda. Comenzó a hablar en tonos bajos y letales, su voz un arma que se desplegaba contra la familia Mendoza. «Reúnan a nuestro equipo legal en una llamada de conferencia. Ahora, quiero una orden judicial completa contra Industrias Mendoza para mañana por la mañana, y que me busquen a nuestro jefe de relaciones públicas. No me importa que sea sábado». Los dedos de Val, ágiles y seguros, trabajaban en los imposibles botones. «Solo respira, Elena, dentro y fuera. Eso es, ya casi estamos». Uno por uno, los botones se desabrocharon, y con cada liberación, una ola de desesperación se apoderó de Elena. Era como si el vestido la hubiera estado manteniendo unida y ahora se estuviera desmoronando por las costuras. Cuando Val finalmente le quitó la pesada seda y el encaje de los hombros, dejándolo acumularse en un montón en el suelo como una nube caída, las piernas de Elena cedieron. Se desplomó en un sofá de terciopelo, un sollozo crudo y gutural brotando de su garganta. No era un grito de rabia, era un sonido de profunda pérdida. No solo estaba llorando por Gabo, el mentiroso y el tramposo. Estaba llorando por el hombre que creía que él era. Lloró por los recuerdos felices, ahora contaminados y grotescos en su falsedad. Lloró por el futuro que había planeado meticulosamente, el hogar que iban a construir, los hijos que había imaginado con su sonrisa. Estaba llorando una muerte, la muerte de un sueño y la muerte de la mujer que había sido cuando se despertó esa mañana, tan llena de esperanza y amor. Val se arrodilló frente a ella, abrazándola. No ofreció tópicos ni tranquilidades vacías, simplemente la abrazó, dejando que Elena empapara el hombro de su vestido gris paloma con lágrimas, proporcionando un ancla firme y silenciosa en la tormenta de su dolor. Después de lo que pareció una eternidad, los sollozos se calmaron en respiraciones temblorosas. Elena se apartó, su rostro manchado, sus ojos enrojecidos. «Nunca me amó», susurró la simple y devastadora verdad, flotando en el aire. «Nada de eso fue real». «El amor que sentiste fue real, Elena», dijo Val con ferocidad, sus manos enmarcando el rostro de Elena. «Tu corazón, tu confianza, tu esperanza, todo eso fue genuino. Él era la farsa, él era el vacío. Nunca dejes que él envenene lo que es bueno y verdadero dentro de ti». Desde el otro lado de la habitación, Ricardo terminó su llamada. Se acercó, su expresión suavizada con el dolor de un padre. Se arrodilló junto a Val, tomando la mano temblorosa de Elena en la suya.
La seguridad está escoltando a los Mendoza fuera de la propiedad. A los invitados se les está informando de una repentina emergencia familiar. Nuestro equipo se está encargando de los medios. No tienes que preocuparte por nada de eso. Apretó su mano. Fuiste magnífica, Elena. Fuiste una guerrera. No me siento como una guerrera, susurró, mirando el montón de seda marfil en el suelo. Solo me siento rota. Has sido abierta y rota, la corrigió su padre suavemente. Y sanarás, y serás más fuerte de lo que nunca fuiste antes. Miró de su hija a su mejor amiga, sus ojos llenos de gratitud. Ambas lo serán. Una frágil sensación de paz comenzó a asentarse en la habitación. Lo peor había pasado. La mentira había sido expuesta. La actuación había terminado. Elena miró los dos rostros frente a ella, su amiga ferozmente leal y su padre inquebrantable. Esto era real. Este amor, este apoyo, era la fortuna que Gabo nunca había sido lo suficientemente inteligente como para ver. Había perdido a un prometido, un futuro, una fantasía. Pero no había perdido todo. Ni siquiera había perdido las cosas más importantes. Estaban allí mismo, arrodillados con ella en las ruinas. Lo que Elena hizo ese día no fue solo por venganza. Fue un acto profundo de reclamar su propia historia. Ante una traición devastadora, se negó a ser la víctima. Eligió la fuerza sobre el dolor, la verdad sobre la tradición y su propia valía sobre un cuento de hadas vacío. Su caminata de regreso por ese pasillo no fue un escape. Fue una coronación. Se coronó a sí misma, como la dueña de su propio destino. Todos enfrentamos momentos en los que nuestro mundo es sacudido, donde las personas en las que confiamos se revelan como alguien completamente diferente. La pregunta es, ¿qué hacemos a continuación? ¿Nos desmoronamos o nos levantamos de las cenizas, más fuertes y más sabios? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Elena? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si esta historia te conmovió, por favor, dale un me gusta. Compártela con alguien que necesite una historia de resiliencia y suscríbete para más drama de la vida real.